Bueno, vamos a empezar el video del día de hoy con un tema que es muy importante, que son las funciones trascendentes. Bueno, uno de estos conceptos más importantes para las matemáticas. Para estas funciones trascendentes son diferentes. No puede ser expresada mediante un número finito de operaciones algebraicas. En esta clase vamos a ver lo que prácticamente estudiar las funciones trascendentes más importantes para el precálculo, que son las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas y las funciones exponenciales y logarítmicas. Hoy nos centraremos más que todo en la primera parte, las funciones trigonométricas y sus gráficas, así como aparecen en la guía. Bueno, ¿qué es una función trascendente? Una función trascendente es una función, ¿sí?, que no es algebraica. Ok, para empezar, una función algebraica se usa solamente en potencias. Ok, vamos a anotar una función algebraica solamente se usan para potencias racionales, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones incluso, o raíces. En cambio, cuando estamos hablando de una función trascendente, va mucho más allá de estas operaciones. ¿Qué ejemplos podemos ver? Bueno, podemos ver ejemplos como y igual a x raíz cuadrada de 2, y igual a sin x, y igual a cos x, y igual a x, y igual a h. Todos estos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, es lo que tenemos que ver en una trascendente. O sea, son los puntos mucho más importantes, ¿ok? Pero las más conocidas son las trigonométricas, que es el seno y coseno. Estas son las más conocidas, trigonométricas. Pero bueno, vamos ahorita sí a ver las funciones trigonométricas. Ahora sí, vamos a ver lo que vienen siendo las funciones trigonométricas. Ok, periodicidad, como para empezar. Todas las funciones trigonométricas son periódicas. Ok, todas estas vienen siendo periódicas. Esto es demasiado importante. El seno y el coseno estos dos tienen un periodo aquí. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué vendría significando? Bueno, esto lo que viene significando es que x más 2 es igual a x
Ok, igual por aquí. X. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sus gráficas se repiten cada 2. Ok. Y un ciclo completo siempre abarca un intervalo de longitud de esto mismo. O sea, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Ahorita vamos a ver la gráfica de función seno. Gráfica función seno. ¿En dónde se inicia la gráfica función seno? Ok, esta se inicia en... Son otros 5 puntos demasiado importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, ustedes se preguntan, ¿cuáles son los 5 puntos muy importantes que hay que tener en cuenta? Bueno, para empezar, primer punto clave que hay que tener en cuenta sería es que en x igual a 0 sin es igual a 0. Esto es uno de los puntos muy importantes. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que sube hasta 1 en x igual a 2. Luego, tener muy en cuenta, y es que baja a 0 en x, luego baja a menos 1 en x igual a 3, 2. Y como último punto es que regresa a 0 en 2. Ok, esta es una forma de una onda suave, continua y repetitiva, como se puede mostrar en las gráficas de la guía. Así que estos 5 puntos son muy importantes a tenerlos en cuenta. Ahora vamos a ver la gráfica de la función del coseno. Ok, vamos a escribir gráfica de la función coseno. El coseno es muy, pero muy similar, solo que este vendría siendo desde arriba. Ok, o sea, eso principalmente como para tener en cuenta que empieza desde arriba. Y este también tiene otros 5 puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. Primer punto, que esté en 0, en x igual a 0, 0, esto es un 0 igual a 1. Primer punto que hay que tener en cuenta. Segundo punto que hay que tener en cuenta para destacar. Bueno, es que baja a 0 en aquí, ¿verdad? Ok, como otro punto que hay que tener muy demasiado en cuenta. Como tercer punto que es muy importante, baja a menos 1 en x igual a... Ok, eso como muy en cuenta. Cuarto punto,
sube a 0 en medio, ¿ok? Y quinto punto es que vuelve a 1 en... O sea, como lo dice en la guía, coseno es par porque cumple esta función. Por eso es que es par. Entonces, todos estos 5 puntos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de resolverlos. O sea, sí, tenemos que empezar por lo teórico y luego por los ejercicios. Así que para tener en cuenta lo teórico tenemos que tener muy en claro todo esto. Pero si digo muy en claro, es muy en claro. Demasiado en claro. Luego vamos con el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Dominio y rango. ¿Ok? Dominio y rango. Vamos a escribir porque esto es muy importante. Muy importante. ¿Ok? Según esto, el dominio de seno y coseno es, ok, y el rango vendría siendo menos 1,1. Ok, esto como para tener en cuenta que donde en la guía se observa que el dominio de sen x y cos x es este de aquí y el rango vendría siendo este de aquí. O sea, son cosas que hay que tener demasiado, pero demasiado en cuenta. Demasiado. Ahorita vamos a ver los ceros importantes de sen y cos. Ok. Vamos a ver los más importantes. Los ceros del seno, que vendrían siendo sin x es igual a 0, cuando x es igual a n, z. Estos son los ceros del seno. Vale no confundirse, ¿ok? Por eso es que hay que escribirlos, porque es que no nos podemos confundir. Porque si nos confundimos, ¿qué pasa? Automáticamente, como en matemáticas, cualquier procedimiento, cualquier tipo de cosa que nos confundamos y hagamos mal, terminamos muy mal. Entonces eso sí que cabe destacar. Así que por eso hay que, cuando vayamos a escribirlo, a hacer algo así relacionado con eso, hay que tener muy en cuenta, la verdad. Pero muy en cuenta. Muy en cuenta, porque no podemos hacer eso mal. Así que es entendible. Ahorita vamos con los ceros del coseno. ¿Cuáles son los ceros del coseno? Cos x igual a 0 cuando x es igual a 2n más 1 sobre 2. Y así de sencillo es como nosotros haríamos este problema. ¿Qué sigue?
Se preguntarán, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue son las transformaciones de seno y cos, que vamos a ver cuáles son este tipo de transformaciones. Transformaciones de seno y cos. En la guía aparece que los desplazamientos horizontales ejemplo, que digamos que, por ejemplo, un ejemplo, y igual a x entre paréntesis menos para 2 cierro paréntesis. Esto es, vamos a anotarlo literalmente, una gráfica del coseno movida a la derecha. ¿Ok? Todo esto, entonces reflexiones. Una reflexión, ejemplo. Sin x más es igual a cos x. Sí, podemos destacar esto. También podemos ver una amplitud y periodo general. Okay. Vamos a verlo aquí. Una amplitud y periodo general. ¿Para funciones de qué tipo? Nos vamos a preguntar. Voy a anotarlo acá. Son dos tipos. ¿Cuáles? Y igual a sin bx. Y igualmente para y igual a cos bx. ¿Okay? ¿Cuál es la amplitud y cuál es el periodo? Son dos preguntas. Bueno, la amplitud vendría siendo es a, y el periodo vendría siendo es 2b. Ok, un ejemplo que podemos ver en la guía. Nuestro ejemplo sería el periodo de el periodo de sin 2x es muy en cuenta a tener esto. Hay que tener muy en cuenta esto porque esto lo vemos también en la guía, que es muy importante. Ejemplos de periodo. Bueno, un ejemplo sería, a ver, vamos a poner dos ejemplos. Y igual a sin 2x periodo sería 2. O si no, un segundo ejemplo podría ser, vendría siendo cuando medio x el periodo 2 igual a 4 del mismo ejemplo como vemos en la guía. Ok, de la relación entre seno y coseno. Bueno, vamos a anotarla por acá.
la relación seno y coseno. Ok, ¿cuáles son las 3 ideas claves? Son simplemente 3 ideas muy sencillas y muy claves que podemos ver aquí en este punto del seno y coseno, que es más que todo teoría. Ok, preguntarán, ¿para qué son estas 3 teorías? Bueno, vamos a empezar con la primera o el primer punto, vamos a anotarlo como punto, que el coseno desplazado a la derecha equivale a seno. Desplazado, hay que anotarlo para poder grabárselo bien. Equivale a seno. ¿Cuál es el segundo punto clave que hay que tener muy en cuenta? Bueno, muy sencillo. Sería el seno desplazado a la izquierda, póngale cuidado, equivale a coseno. Sencillo, ¿no? Sí. Esto es muy fácil de memorizar. Y por último, pero no menos importante, tercer punto, este vendría siendo que el seno desplazado a la derecha es coseno reflejo. Es coseno reflejado. Obviamente estos son los 3 puntos más importantes que hay que tener en cuenta todo esto. ¿Sí? ¿Para qué sirven este tipo de funciones? Estas funciones se unen en ondas de sonido, señales eléctricas, vibraciones, climatología, movimientos armónicos simples, telecomunicaciones, física cuántica e incluso ingeniería. ¿Qué aprendimos aquí? Muchas cosas, como por ejemplo, qué es una función trascendente, qué funciones son trascendentes, las gráficas del seno y el coseno, que lo vimos, también lo que viene siendo sus propiedades, dominio, rango, periodo y ciclo, transformaciones y desplazamientos, ceros importantes, ejemplos prácticos que vimos también en la guía, que son muy importantes. Y ya, y muchas gracias por ver este video.